Buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas. Que esta tarde sea de bendición para ti, para mí, para todos aquellos que nos estén siguiendo, mi Señor. Porque hoy es un día que retomamos más de lleno nuestro tema, que es el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Ya habíamos mencionado por ahí algunos versículos, algunos capítulos, pero es bueno que los recordemos para que tú y yo vayamos entrando nuevamente en materia. Y vamos a entrar a Ezequiel 36, 25 al 27, y vamos a ver qué nos dice. 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Acuérdate, hicimos un paréntesis con aquel tema de Nicodemo, pero también ahí nos mencionó mucho sobre unos listados que acabamos de ver en nuestro pasado video: lista de pecados, lista de obras de la carne, ¿verdad? Y ahora aquí le llama inmundicias. Dice Jehová Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Sí? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, un corazón entendido, un corazón que se duele de fallarle a Dios, un corazón que se entristece porque Él se entristece con nuestro mal comportamiento, con nuestras desobediencias, con nuestros pecados. Dice ahora el 37: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Acuérdate que por allá en, en Números, en el Antiguo Testamento hay promesas también de Dios, y Él nos promete que nos ha de bendecir si tú y yo permanecemos en sus estatutos, en sus mandamientos, en sus preceptos. Él bendice. Y las bendiciones nos vienen de la desobediencia. Dijimos que la desobediencia es pecado, el pecado es desobediencia a la voluntad de Dios. Entonces ya sabemos por dónde podemos ganar o perder bendiciones, ¿sí? Por eso es que tú y yo tenemos que ser más cuidadosos, vivir más en la palabra, vivir más en comunión con Dios, para que su voluntad esté bien metida no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, como lo hemos dicho. Ahora ahí mismo, Ezequiel 37, 14, dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Fíjate, Él promete y sin embargo ya está diciendo, ya lo hizo. Todo lo que Dios promete, lo cumple. Entonces para Él ya está hecho. Para ti, para mí debe ser igual. Lo que es su promesa y tú las creemos, dilo así con esa certeza: ya está hecho. Él promete, Él da. Ok, ahora vamos a Joel. Estamos avanzando, algo que tú y yo ya habíamos visto por allá, pero tenemos que retomarlo, ¿sí? Dice Joel 2, 28 y 29. 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Promesa de Jehová, acuérdate, y ya está hecho. Vamos a Isaías 44, 3. Vamos a ver qué nos dice Jehová Dios ahí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Fíjate, ahí están las bendiciones, ahí está la promesa del derramamiento de su espíritu. Ya no era que como en otro tiempo, ahí mismo en los libros ya del Antiguo Testamento, como él venía su espíritu, venía y hablaba con alguien de sus varones en especial, pero no se quedaba con ellos, ¿sí? Una prueba nada más para que nos recordemos y temblemos cómo pasó con Sansón, cómo pasó con Saúl. Sansón tuvo la unción, tuvo el espíritu, y no se dio cuenta cuando lo perdió. ¿Por qué? Porque ya estaba viviendo en desobediencia. Lo mismo le pasó a Saúl, ¿sí? También él perdió el espíritu, también fue ungido, recibió el espíritu. Y si así vamos enumerando cada uno de los varones que donde Dios quiso, conforme a su voluntad,
que el Espíritu morara en ellos como todos los profetas. Por eso la palabra de Dios dice misma que nada fue hablado por ellos mismos, sino por el Espíritu, lo que el Espíritu quería que ellos hablaran. Bueno, y entonces ya recordando así someramente cómo es la promesa de Dios sobre su Espíritu, sobre el derramamiento de su Espíritu. Ahora vamos a Juan 6:47, vamos a ver qué nos dice Juan 6:47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Acuérdate, estamos por entrar ya a la promesa de Jesús ahora. Ya vimos en el Antiguo Testamento que el derramamiento del Espíritu, el darnos el Espíritu, viene desde allá, es la promesa de Jehová, y por eso Jesús más adelante habla sobre la promesa de su Padre, ¿sí? Ok, pero entonces para eso hay que creer, ¿no? Dice Jesús, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna, ¿sí? Y ahora en el 63 dice, ahí mismo del capítulo 6, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, ¿sí? Es el Espíritu el que da vida. Y entonces si ya nada más, aunque ya andamos en el capítulo 6, si nos regresáramos un poco al capítulo 4, que es lo que Jesús habló con la samaritana, fíjate lo que le dice. En el 10 dice, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva, ¿sí? Por eso es que tú y yo tenemos que estar bien conscientes de las palabras de Jesús, de las promesas de Jesús, de esos narraciones que él hace, de esas comparaciones que él hace, pero todo lo hace para que tú y yo sepamos que la promesa del Padre ya venía, ¿sí? Ahora fíjate ahí mismo en el 4:13 dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjate nada más, el agua que bebemos de él es la palabra, ¿sí? Y ya nos lo aclaró acá en Juan 6:63 que el agua que él lo compara con su palabra también. Él dice que las palabras que él ha hablado son espíritu y son vida, ¿sí? Fíjate, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, el espíritu está en la palabra y la palabra trae vida. El espíritu trae vida, ¿sí? Vamos inmediatamente, ya que estamos aquí, en Juan 7:37 al 39, dice Jesús otra vez, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? El que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjate que aquí ya empezamos a marcar la diferencia entre el creyente y el no creyente, el que es de Cristo y el que no es de Cristo, el que tiene su Espíritu y el que no lo tiene. Porque muchos dicen que tienen el Espíritu porque dicen creer, porque hablan también, porque su Biblia también habla del Espíritu, pero no han recibido a Cristo como su único y verdadero Salvador. Para que tú y yo estemos bien seguros que es Cristo ya en nosotros, que su Espíritu verdaderamente ya vino como Jehová Dios lo prometió y como Jesús mismo ya también lo está aclarando. Sí, fíjate cómo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, ¿sí? El que lo acepta a él con toda su doctrina, con todos sus conceptos, con toda su obra, ese es el que tendrá el Espíritu corriendo como ríos de agua viva. Hablando y aclarando esto ya es una aclaración misma del apóstol Juan aquí en su evangelio. Esto dijo, está diciendo Juan, esto dijo del Espíritu que han de recibir los que creyesen en él. ¿En quién? En Cristo, ¿sí? Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús fue glorificado una vez que ya resucitó, una vez que ya subió al cielo con el Padre,
fue glorificado, por eso pudo enviar la promesa de su Padre, ¿sí? Ok, vamos a Isaías 12, 1 al 6, vamos a ver qué nos dice Isaías 12, 12 del 1 al 6. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres a los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Fíjate nada más quién es el que nos hace todas estas promesas, es el Santo de Israel, aquel que nos dice que nos perdona. Fíjate, vamos nada más aquí en 12:1. En aquel día dirás, cantaré a Jehová, a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Cómo no se iba a enojar si el pueblo se había apartado de él? ¿Cómo no se ha de enojar si tú y yo le fallamos, le somos infieles, le desobedecemos, somos testarudos, somos insensatos? Porque a ti y a mí, a los que ya creemos y tenemos la plena seguridad de que el Espíritu Santo está morando en nosotros, escuchamos su voz de una manera u otra, ya sea por la palabra, ya sea por un cántico, ya sea por la palabra de un hermano, de una hermana, ya sea por un acontecimiento, nos habla directamente y tú y yo lo reconocemos, pero no le obedecemos. ¿Le haremos enojar o no? Claro que le hacemos enojar, ¿sí? No por eso deja de amarnos, de eso tenlo por seguro, no por eso deja de amarnos. Nuestros propios hijos nos desobedecen y tú y yo no por eso dejamos de amarlos, los seguimos amando, pero sí nos entristecemos porque quisiéramos que ellos vivieran en obediencia, no solo a nosotros, sino a Jehová Dios mismo, a Jesús mismo, al Espíritu mismo. ¿Por qué? Porque allí está la bendición, como dijimos al principio. Queremos ser bendecidos, pero no queremos obedecer y nos atraemos maldiciones y no luchamos contra ellas, aun cuando ya sabemos cómo podemos luchar contra ellas, cómo es arrepintiéndonos, dijo, como le mencionó ahora aquí, de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros pecados, de todas nuestras desobediencias, para que el Espíritu de Dios entonces nos haga su obra en nosotros y la obra del Espíritu Santo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es cambiarnos, es regenerarnos, es rehacernos, es hacernos nuevos, no, Él no hace remiendos, Él hace criaturas nuevas. Por eso Pablo lo menciona por allá adelante, ¿sí? Si alguno está en Cristo, todas las cosas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Todo lo hace nuevo. Lo único que tenemos es que arrepentirnos, pedirle perdón de corazón y no volver a cometerlo, los mismos errores, no volver a desobedecer. Por eso es nuestra lucha continua, es algo que tú y yo poco a poco vamos a ir asimilando y es lo que tú y yo urge que empecemos a caminar en el Espíritu. Ya vimos varios versículos, ya estoy seguro que ya conocías mucho, ya conocías el mensaje de Jesús a la samaritana, pero no nos preguntamos como Nicodemo fue y le preguntó, ¿por qué dices esto? ¿Por qué tú y yo tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué dice que de mi interior correrán ríos de agua viva? ¿Por qué dice que si yo bebo de él ya no voy a tener sed? ¿Por qué dice que Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad? Entonces, ¿cómo tengo que ser yo ese adorador en espíritu? Pues nada más ni nada menos dejando que sea su espíritu actuando en nosotros. Ya lo tenemos, pero ahora tenemos que buscar la manera de aprender cómo orar en espíritu, de aprender cómo alabar en el espíritu, de aprender cómo adorar en el espíritu. No, porque no todo lo que hacemos es en el espíritu. Mucho de ello sigue siendo en nuestra carne, mucho de ello sigue siendo en nuestro intelecto. Por eso es que tú y yo tenemos que prestar mucha atención a estas lecciones sobre el Espíritu, la promesa del Padre. Y entonces vas a ver que tú y yo, aparte del conocimiento
de la letra, entonces poco a poco vamos a ir deseando conocer a aquel que es el Espíritu, aquel que se ha dado a nosotros, aquel que nos da la vida eterna, aquel que nos quita la sed espiritual, si solo Él la puede llenar. Entonces vamos a entablar una comunión con Él, comunión con el Espíritu, como dijo Pablo. Hasta aquí llegamos esta vez y te pido de favor que sigas difundiendo para que este gusto por conocer al Espíritu Santo no sea solo nuestro, sino de muchos. En el nombre de Cristo Jesús te saludo y te bendigo. Amén.